Segundo panel de esta jornada del primer Congreso Nacional del Derecho del Trabajo, vigencia y necesidad de avance del derecho protector de las personas que trabajan. Hoy es el panel La jornada, el tiempo de trabajo y su organización. Voy a empezar a presentar a los expositores que han estado muy bien predispuestos para esta jornada. Ustedes ya tienen el programa. El primero que va a hablar es el doctor Jorge Elizondo. Va a hablar sobre la reducción de la jornada del trabajo sin pérdida del salario. Él es abogado laboralista, es profesor del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR. Es expresidente y actual miembro honorario de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas de Rosario, autor de libros y artículos sobre la especialidad. Así que le damos un gran saludo y muchas gracias, doctor, para que empiece su ponencia. Gracias. Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, ante todo, muchas gracias, Vero, por la presentación. Y creo que este tema de la reducción de la jornada de trabajo, o para ser más amplio, el tema del tiempo de trabajo y su relación con el salario también, es un tema central en nuestro país y en el mundo hoy. Aunque algunos no lo crean así, la lucha por la reducción de la jornada de trabajo es uno de los objetivos centrales del movimiento obrero internacional. Y aunque sea mucho más conocida las opiniones de algunos mandatarios, de algunos gobernantes como Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, por ejemplo, o como la primera ministra de Finlandia, cuando hablan de que van a implantar la semana de 4 días, yo creo que es necesario hacer una reflexión sobre el problema desde el punto de vista de los intereses y de los derechos del movimiento obrero y sindical. Desde los intereses de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo de hoy. Y no visto solamente desde el punto de vista de la supuesta mayor productividad que produce la reducción de la jornada de trabajo, porque esto también se ha dicho. Y esto es una opinión generalizada. Contrariamente a los decadentes transmisores, vectores de la derecha más atrasada del mundo, que es la de la Argentina, contrariamente a ellos, contrariamente a lo que ellos dicen, es absolutamente todo lo contrario. Está demostrado internacionalmente que la reducción de la jornada de trabajo favorece la productividad. Entonces, miren, yo antes de hacer una reflexión jurídica sobre el tema, me parece que hay que hacer una reflexión en torno a la realidad económica. Los datos de cifra, por ejemplo, nos dicen que la participación de los salarios en nuestro país representaba el 51,8% del valor agregado. Fines del 2015, principio del 2016. Bajó a 46,1% en el 2019 y ahora estamos en el 43,1%. Seguimos bajando. ¿Hay más producción? Claro que hay más producción. ¿Hay crecimiento en la República Argentina? Por supuesto que lo hay. Hay mucho crecimiento. Pero esto no se traduce desde ningún punto de vista en mayores salarios y en una mejor distribución del producto. La fuerza de trabajo, tenemos que recordarlo, es una fuente de valor agregado y de plusvalía, pero también es un costo. Hoy muchos políticos y voceros del establishment nos dicen que el problema fundamental de la Argentina es el del costo laboral. Ahora, el costo es firme y definitivo. La realización de la plusvalía depende
de la venta de las mercancías producidas y de la importancia que tenga la competencia. Entonces, el principal objetivo del capital no es la inversión productiva hoy, sino la minimización del costo de la fuerza de trabajo. Salarios y utilidades se oponen en la partición del producto global realizado. A ello se agrega la voluntad de reducir el riesgo de la competencia. El capitalista debe bajar el costo de la fuerza de trabajo que emplea con mayor efectividad que la competencia. O sea, tiene que buscar el costo menor posible. La baja puede ser absoluta, pero eso ocurre en tiempos dictatoriales, donde la actividad sindical está prohibida. Hoy no es absoluta, pero con mayor frecuencia sí es relativa. ¿Por qué? A través del aumento de la productividad del trabajo, por su intensificación, por el aumento de los ritmos de producción, por la mejoría de los equipos o por las dos cosas a la vez. Desde los años 70, hace mucho ya, la sumisión del empleo a la acumulación de capital se ha acentuado en virtud de la financiarización del capitalismo a escala mundial. El empleo se ha convertido en la principal variable de ajuste tanto a nivel de la macroeconomía como en la microeconomía. En la macroeconomía, bueno, ya sabemos, el recurso a la austeridad monetaria y fiscal en nombre de la lucha contra la inflación y la defensa de la moneda. Sabemos que eso no da ningún resultado, pero esa es la política dominante. En lo microeconómico es la flexibilización del empleo y del trabajo. Entonces, nos encontramos frente a dos posiciones antagónicas. La de la mayor parte del capital, que es la de la elevación aún mayor de la rentabilidad, y la negativa a aceptar la recuperación de los salarios devaluados de los trabajadores. Frente a la crisis, plantean bajar costos de contratación y de desvinculación. La de los trabajadores y gran parte de las organizaciones, algunas de las cuales está aquí presente, aumento general de salario a través de suma fija por decreto del Poder Ejecutivo, sin que eso excluya la lucha en las paritarias, pero hay que agregarle otra cosa que me parece que es lo que vamos a debatir hoy. Reducir las horas de trabajo diarias y semanales. De esa manera, recuperar el valor hora salarial compensando la pérdida de los últimos 6 años. ¿Qué perdimos? La clase trabajadora perdió un 26%. No hablemos en términos de dólares, porque es más de la mitad. Hablemos en términos de nuestra moneda. 26%. 20% con el macrismo, otros 6% posteriores. Entonces, necesitamos crear nuevos empleos, necesitamos la ampliación de los descansos semanales, a los cuales se va a referir el compañero en la próxima intervención, y recuperamos el valor hora salarial, porque esa, compensando la pérdida de estos años. Bueno, miren, el tema de la reducción de la jornada de trabajo en nuestro país ha tenido una historia bastante complicada. En primer lugar, cuando nuestro país aprueba el convenio número 1 de Washington, 8 horas diarias, 48 semanales, lo hace a través de la ley 11544, que todavía está vigente, y ahí los legisladores cometen una pillería, ¿no? Es decir, 8 horas y 48, la reemplazan por 8 horas o 48. Conclusión, que los trabajadores y trabajadoras argentinas tienen una jornada normal de trabajo de 9 horas diarias. Luego vino el tema del sábado inglés, la 11640. El sábado inglés se comenzó en la práctica se negó. Estamos igual en el sentido que Francia, que nunca aceptó el sábado inglés, ¿no? Bueno, el sábado inglés prácticamente no existe como lugar. El tema pasa entonces por la necesidad, por supuesto, de respetar la jornada actualmente existente, pero impugnamos el artículo 196 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Por qué? Ese artículo 196 es una herencia de la dictadura, de la cual no nos recuperamos nunca. Una de las tantas, Una de las tantas de lo que hicieron del trabajo
destructivo que hicieron con la ley de contrato de trabajo de nuestro mártir Norberto Centeno. Pero muchas veces no se recuerda. Dice el artículo 196. La jornada de trabajo en nuestro país será uniforme y única en todo el país de acuerdo a la ley 11.544, con exclusión de toda legislación provincial al respecto. Claro, esto ha sido aplicado por jueces de la democracia como si este artículo hubiera quedado redactado en una forma absolutamente acorde con la Constitución Nacional y con los principios internacionales. Y es absolutamente todo lo contrario. El artículo 213, que era el artículo anterior de la vieja ley de contrato de trabajo de Norberto Centeno, tenía una disposición totalmente contraria a él, porque reconocía las leyes provinciales. Dice, la ley, digamos, las leyes provinciales reglamentarán la jornada de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? La jornada de trabajo, ajustada de acuerdo a las leyes provinciales, ¿qué implicaba? Las 44 horas nosotros en nuestro país las tenemos aproximadamente desde 1932. Hubo un fallo de la Corte en ese momento que declaró la constitucionalidad de las leyes provinciales. Curiosamente, una Corte de la democracia termina reconociendo el artículo de la dictadura 196 y declara la inconstitucionalidad de nuestra ley provincial 7197 que establece, porque nadie la derogó, la jornada de 44 horas. Yo, miren, sinceramente creo que hay que luchar por la reducción de la jornada de trabajo. Hoy no basta con las 40 horas, porque las 40 horas las tenemos desde el convenio 47 de la OIT, desde 1935, convenio que nunca fue ratificado por la República Argentina. En primer lugar, no se introdujo la Convención Reformadora del 57, pese a la opinión de algunos convencionales, no introdujo las 40 horas. Habló de jornada limitada de trabajo. La idea era que a través de la negociación colectiva se iba a conseguir. Mentira, eso no ocurrió nunca. Lo que no se establece por ley, lamentablemente no se cumple. Y hoy tenemos la necesidad de las 40 horas, según algunos proyectos y según otros proyectos, el de la diputada Claudia Ormachea, una jornada de 36 horas semanales, 6 horas diarias. Creemos que hay que luchar por esos objetivos, por la reducción de la jornada de trabajo, por el respeto a los descansos, porque se trata, independientemente de que sean 36 horas o 35 o 30 horas, por las cuales están luchando los compañeros del subte en Buenos Aires, para generar más empleos, para disminuir la desocupación, para distribuir el trabajo y proteger la salud física y psíquica de los trabajadores y trabajadoras, para garantizar la efectividad de este derecho, se impone limitar la discrecionalidad patronal en materia de trabajo rotativo. Es decir, yo propongo la derogación o la reforma del artículo 202 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque se trata de un control absoluto, totalitario, del proceso de trabajo por parte de la patronal. Nosotros creemos que el trabajo rotativo no puede ser obligatorio cuando no hay necesidad desde el punto de vista técnico para que lo sea. No entendemos, no comprendemos, nos parece inconstitucional que el artículo 202 faculte al empleador para establecer el trabajo rotativo cuando le convenga económicamente. Eso también es un residuo totalitario que tenemos en la Ley de Contrato de Trabajo, también herencia de la dictadura. Además nos oponemos a las jornadas promedio, estas jornadas promedio del artículo 198 de la Ley de Contrato de Trabajo, que creemos que también debe ser derogado, porque es absolutamente inconstitucional, porque niega en la práctica el derecho importante desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psíquico del descanso diario, y reemplazamos, como ha pasado lamentablemente en Europa también, porque
porque bueno, se aprobaron las 35 horas en Francia, pero las patronales francesas lograron flexibilizar aún más el trabajo. Entonces está este problema de la reducción de las jornadas de trabajo, pero está el problema de que la apropiación del control del proceso de trabajo es cada vez más absoluto. Aún con el teletrabajo, precisamente, se acrecienta ese control absoluto de la jornada por parte de los empresarios. Entonces, crear nuevos empleos a fin de dar trabajo a los millones de desocupados, subocupados, producto de la catástrofe que se ha producido en nuestro país desde fines de 2015 en adelante. La posibilidad de creación de empleo no depende solamente de la inversión productiva pública y privada. La financiarización de la economía conspira contra esos objetivos. Las ganancias de los grupos económicos, de la banca y la especulación financiera no han dejado de crecer, mientras el salario, por supuesto, crece en forma bastante modesta. Hay que crear nuevos turnos en las grandes empresas y sin reducción de la jornada de trabajo esto no se va a poder lograr. Proteger la integridad psicofísica de los trabajadores, logrando mejores condiciones de trabajo, prevención de los accidentes y enfermedades laborales cuya producción está vinculada a las largas horas de trabajo. Y proteger el derecho al descanso, generando un mayor espacio de tiempo libre para la convivencia familiar, el estudio, la formación profesional, la participación política y sindical y las actividades culturales y deportivas. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al doctor Pablo Lorenzo, que nos va a hablar sobre la jornada máxima, mínima asegurada y descanso. Él es abogado egresado de la Facultad de la UNR en el año 87, en ejercicio de profesión hasta el año 2013, profesor titular del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la carrera de Contador Público de la UNR, docente investigador de la Facultad de Derecho UNR, proyecto de reforma a la Constitución de Santa Fe en el año 2018 a la fecha, profesor tutor de seminario, aspecto teórico, Facultad de Derecho UNR 2016 a la fecha, y relator de la Justicia Laboral del Trabajo por concurso desde el año 2013 a la fecha. Le cedemos la palabra, doctor. Gracias. ¿Este? Sí, llega yo. Bueno, volvemos a arrancar. Buen día. Ante todo, estoy muy agradecido que se me haya convocado para participar de este Congreso Nacional, de este primer Congreso Nacional. Dentro de un módulo tan interesante como es el tema de los descansos, de la jornada de trabajo. No sé si se está viendo. Bueno, hoy básicamente la idea de la charla, de esta pequeña charla que voy a hacer, es hablar de la limitación de la jornada de trabajo, los límites y las posibilidades de descanso del trabajador. Y el disparador un poquito es este. ¿Es regla o es excepción? ¿Y por qué decimos regla o excepción? Porque si bien se reconoce que la jornada de trabajo es un derecho humano fundamental, la limitación de la jornada para el trabajador, así lo estableció el convenio 1 de la OIT, el convenio 30, así se vuelve a ratificar ahora a 100 años de la OIT. Sin embargo, hay algunas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales que atentan contra esta limitación. Y por ahí creo que es interesante ver cómo fue evolucionando y cuál sería la interpretación que uno entiende que debería darse. Vamos a ir a ver si podemos avanzar con esto. Bueno, decimos que los derechos de las personas que trabajan son derechos humanos fundamentales.
Eso se reconoció a partir del siglo XX fundamentalmente y surgieron de la disputa entre trabajadores y empleadores. A fin de la Primera Guerra Mundial, con el Tratado de Versalles, se hizo una propuesta de paz duradera y para ello, fundamentalmente, se reconoció el derecho al descanso de los trabajadores. Bueno, fundamentalmente se habló del tema de la soberanía del tiempo por parte del trabajador. En el año 2019 se vuelve a hablar de la soberanía del tiempo por parte del trabajador y se plantea la posibilidad de, además de limitar la jornada, de establecer jornadas reducidas que permitan desarrollar esa soberanía. Bueno, en cuanto a las fuentes, tenemos por un lado el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, luego tenemos tratados internacionales con jerarquía constitucional que se refieren a la jornada, ahí nos vamos a encontrar con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el PIDES, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención de los Derechos del Niño. En cuanto a los convenios de la OIT, tenemos el convenio 1 del año 1919, el convenio 30, convenio 14, convenio 52. Estos fueron los ratificados. Y en cuanto a la normativa interna, tenemos la ley 11.544 y que fue anterior a la ratificación del convenio 1 de la OIT, y su decreto reglamentario, que ha traído algunos problemas, el 16.115/33. Tengamos en cuenta que el convenio 1 de la OIT se aprobó a posteriori de la sanción de la ley 11.544. Finalmente, la ley de contrato de trabajo en los artículos 196 a 201. Bien, ¿cuáles son los límites de la jornada de trabajo? Se entiende por jornada de trabajo el tiempo que el trabajador se encuentra a disposición del empleador en tanto y en cuanto no lo puede utilizar en su beneficio. Ese es el concepto que surge del artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por su parte, el artículo 1 de la Ley 11.544 dice que el límite de la jornada de trabajo es 8 horas diarias o 48 horas semanales. En tanto que el convenio 1 de la OIT y el convenio 30 hablan de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Acá lo que se planteó es una disyuntiva interpretativa respecto de la I y la O. Técnicamente, el disyuntivo, para algunas interpretaciones, permitió considerar que había un solo límite de la jornada, que se podía optar por uno de los dos, y que el tope diario quedaría como un tope superfluo. Esto se conjuga con el artículo 1, inciso B, del decreto 16.115, que establece la distribución desigual de la jornada. Al establecer la distribución desigual de la jornada, permite la posibilidad de sumar una hora más por día, es decir, hasta 9, siempre y cuando el resto de la semana se trabaje menos y siempre y cuando se trabaje el día sábado solamente hasta las 13 horas. Bueno, hay que reconocer que tanto el convenio 1 como el convenio 30 también establecen posibilidades de aumentar los días de jornada, pero también con carácter excepcional. Vamos a seguir. Bueno, como ya decimos, hubo divergencias interpretativas. Lo primero que apareció fue que con la conjunción O se podían tomar un límite directamente semanal de 48 horas y el límite diario obviarlo, y es más, considerar que
que este límite diario de 8 horas no era tal, sino que era de 9 automáticamente, ¿no? Sin embargo, tenemos en cuenta que por la prelación internacional, la prelación del derecho internacional, el convenio 1 de la OIT, el convenio 30, que están ratificados, tienen supremacía por encima de la norma. Al tener supremacía estos convenios por encima de la norma interna, en realidad, hoy por hoy tenemos que interpretar que el límite que tenemos de jornada es 8 horas diarias y 48 horas semanales. Y no o con esa interpretación amplia de poder extenderlo de cualquier manera. Excepcionalmente, pero como una excepción traída por un decreto que incluso fue cuestionado, excepcionalmente podríamos decir que se puede llegar a superar hasta 9. Pero obviamente que para eso hay que cumplir con los otros requisitos de ese decreto, en tanto y en cuanto haya reducción de los otros días y aparte no se supere el sábado las 13 horas, ¿no? La jurisprudencia fue evolucionando. El primer plenario de Aloy fue sumamente restrictivo en cuanto a la recepción de las horas extras, en tanto y en cuanto alguien, si no se superaba las 48 horas semanales, aunque hubiera pactado una jornada menor, no iba a percibir esas horas como horas suplementarias. Esto se modificó en parte el criterio en fretes, sí, donde se habló de la posibilidad de que se paguen como horas extras cuando la jornada estaba establecida por convenio colectivo. O sea, cuando la jornada reducida estaba fijada en un convenio colectivo, si se realizaban horas en exceso de ese convenio, consideró que no estaba incluido dentro de la interpretación de Daloy, pero que y que por eso se debían pagar como horas extras. O sea, empezó a dar un criterio interpretativo un poquito más amplio al límite. Pero después tenemos algunos fallos, como, qué poco que veo acá, Molinelli Marisol, del año 2004, donde ya habla de un límite de 48 horas semanales con un límite diario de 9 horas. Pero más interesante es el fallo Ohanian, del año 2013, de la Cámara, ambos son de la Cámara Nacional de Apelaciones, este de la Sala Quinta, donde directamente señala que la existencia de un tope alternativo fue consecuencia de la interpretación realizada por doctrina y jurisprudencia acerca del artículo 1 de la Ley 11.544, que establece el carácter alternativo del máximo diario y el máximo semanal por la conjunción o, ¿no es cierto?, señalándose la diferencia con la conjunción copulativa y que está inserta en el convenio 1 de la OIT. Con lo cual, claramente este fallo dice que se deben aplicar y se deben respetar los dos límites, y habla de los dos límites de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Y es muy importante el último fallo de la Corte, que es del 1 de noviembre de este año, que es Cardona, y este fallo de la Corte ratifica la idea de que existen dos límites, uno diario y uno semanal. Si bien acá refiere a 9 horas, este fallo, y no a 8, en atención a la posibilidad de distribución desigual, es importante porque, adhiriendo al criterio del Procurador General, la Corte ratifica esta posición de que no puede alterarse el plazo diario en pos del plazo semanal de 48 horas ni disponerse, sino que existen dos plazos, dos topes, uno diario y uno semanal. Bueno, atento al tiempo que tenemos, que es poco, también vale aclarar que hubo, y este material, si quieren, se los puedo pasar a quien lo desee, hay diferencias también
interpretativas en cuanto a cómo se paga la hora suplementaria. Y hay en distintos fallos, en distintos precedentes, se utilizaron distintos criterios, y si vemos, hay criterios que la pagan menos y hay otros que la pagan más. Pero no está unificado y es interesante ver cómo fue evolucionando. Otra cuestión es ver cuándo, si un trabajador realiza horas suplementarias en exceso de las 48 horas, ¿cómo se pagan? Si se pagan con un recargo del 50 o 100%. Porque si yo voy acumulando, va a depender de cuándo empiece la semana, para ver si esa hora suplementaria fue hecha el sábado después de las 13 o el domingo, o si fue hecha el lunes, martes o miércoles. Hay un precedente interesante, que es Corvo, con distribuidora, que dice que se debe computar en principio que la jornada de trabajo empieza el lunes. Y como empieza el lunes, normalmente esta interpretación es la más favorable para el trabajador, porque las últimas horas de la semana, que serían extras, es posible que coincidan con el fin de semana y puedan ser pagadas al 100%. Otro problema es la prueba de la hora extra, donde hemos tenido criterios restrictivos, sumamente restrictivos, que consideran que la hora suplementaria, hora extra, es algo excepcional, cuando hoy por hoy no lo es, de hecho, y que por eso requiere prueba estricta, prueba imposible, prueba diabólica, uno dice. Después, otras teoría intermedia que consideró, bueno, quizá es un hecho excepcional, pero requiere una prueba común, como otras circunstancias de la ley de los extremos del contrato de trabajo. Pero hay alguna jurisprudencia más avanzada que ya entiende la posibilidad de aplicar la presunción del artículo 55 a las horas extras. Y esto basado en el artículo 6 de la jornada de trabajo, de la 11.544, que establece la obligación del empleador, en caso de que se realicen horas extras, de llevar un libro, una planilla, con dichas horas extras. Con lo cual, si el trabajador acredita haber realizado hora extra sin acreditar ningún extremo, simplemente acreditando que trabajó fuera del horario de trabajo, fuera del límite de la jornada, el empleador debería presentar esta planilla para poder revertir los dichos del trabajador. Si no presenta esta planilla, obviamente se podría presumir, igual que otros extremos de la ley del contrato de trabajo, la realización de la hora extra. Y en este sentido hay varios fallos, inclusive algunos de la Sala 2 de acá de Rosario. Bien, y por último, para cerrar, dejo otro disparador relativo a descansos, y es respecto si se puede o no regular el descanso dominical en la provincia de Santa Fe o a través de alguna norma local. Y si bien nosotros tuvimos la ley 13441 y su decreto, y tuvimos la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte, hay algunas cuestiones interesantes respecto de un fallo que es Municipalidad de la ciudad de Arroyito, que llegó a la Corte, que se resolvió en el año 2021, y es de una ordenanza que regula los descansos, dentro de esa comunidad, obviamente una comunidad más chica, y dentro de las atribuciones que le da la Constitución de Córdoba. Y en este fallo, si bien con una votación dividida, este fallo admite que la comuna puede regular el horario de apertura y cierre de negocios, y eso, si es por el bien de la comunidad, es válido, conjuga, si se hace razonablemente, se puede hacer, si se conjugan los intereses de los trabajadores en cuanto al descanso y los intereses de
la actividad comercial de la ciudad. Es decir, admitió la posibilidad. Nosotros acá en nuestra provincia tenemos otro problema, que es el decreto nacional 2284/91, y ya termino con esto antes que me echen, que es un decreto del año 91, un decreto del año 91 a nivel nacional que permite, dentro de las actividades, la actividad comercial, que sea realizada sin ningún tipo de limitación horaria dentro de cualquier día de la semana, aunque aclara respetando los derechos de los trabajadores. Y la provincia de Santa Fe adhirió a esto a través de una ley provincial. Hay algunos proyectos que plantean que sería conveniente derogar esta adhesión provincial, aunque en el fallo que yo mencioné de la Municipalidad de Arroyito, la Corte dice que en definitiva, aunque exista este decreto a nivel nacional, este decreto ratifica los derechos de los trabajadores, con lo cual quizás sería conveniente, no sé si es indispensable que se derogue la adhesión. Pero en síntesis, yo creo que hoy por hoy hay posibilidades de que una ley que sea razonable, una norma municipal o una ley provincial a la que adhiera la Municipalidad de Rosario, que sea razonable, que regule en parte el descanso, que regule los intereses de la comunidad, las costumbres de la comunidad los fines de semana, es viable y es posible. Bueno, acá terminé. Muchas gracias, doctor. Una cosita nada más. Sí. Obviamente, como yo tiré varios temas juntos, la idea era tirar disparadores y queda abierta la posibilidad de charlarlo, debatirlo, los que estén de acuerdo o no, o que quieran comentar algo respecto de esto, porque fueron muchas cosas, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, ahora prosigue la doctora Verónica Vidal. Ella va a hablar sobre el pago del tiempo que no puede disponer la persona que trabaja. Ella es abogada, experta en Derecho del Trabajo por la Universidad de Sevilla, España, embajadora de las normas internacionales del trabajo de la OIT, docente en Teoría General del Derecho del Trabajo de la UBA y en cursos de actualización y posgrado, formadora de formadores de género de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, integrante de la red de profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA y la Comisión Directiva del Grupo de Estudios de Derecho Social, publicista en materia del derecho de trabajo, género y derechos humanos, funcionaria del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en el periodo 2006-2015 y actualmente cumple la función de relatora de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Le damos la bienvenida. Gracias. No me llevo muy bien con esto. Me dicen si... ¿Ahí se escucha? No necesito acercar. ¿Lo acerco más? Ahí va. Bueno, buenos días para todos y todas. Agradezco, por supuesto, la invitación a la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Rosario y en especial al doctor Sebastián Serrano Aló, el amigo Sebastián Serrano Aló, por permitirme, bueno, compartir algunas reflexiones sobre el tema y este panel con los colegas y las colegas. Bueno, mi tema es el pago del tiempo del que no pueden disponer la persona que trabaja. Me voy a poner el tiempo igual yo. No empezó a correr todavía. Ahí va. Bueno, el análisis del tema, bueno, parte de lo que hablaba el doctor Lorenzo antes, que tiene por supuesto que la jornada de trabajo es limitada. Por supuesto, el límite de la jornada tiene raigambre constitucional, no solo raigambre constitucional, ¿no?, sino que está reconocido en todos los tratados internacionales de derechos humanos y constituyó, como decía el doctor Lorenzo, una de las preocupaciones primordiales, ¿no?, desde la constitución de la Organización Internacional del Trabajo en 1919 y forma parte nada menos que de la materia que fue el primer convenio de la OIT. El hecho de que la adopción de la jornada de 8 horas como norma internacional figurase entre esas prioridades de la Organización Internacional del Trabajo respondía a una de las principales demandas
formuladas por las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras antes de la Primera Guerra Mundial. Las primeras normas que tenemos que regularon el contrato de trabajo y que estaban referidas a dos institutos que se regulan en el título 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, trataban sobre jornada y descanso, ¿no? Tanto la jornada como el salario, que son las dos cuestiones que tenemos para analizar en este tema que me propusieron, conforman las dos condiciones más importantes que integran el vínculo de trabajo, de las cuales derivan las obligaciones fundamentales que asumen las partes, ¿no? La prestación de tarea y el pago de la remuneración, y que fueron además los aspectos en los que más abusos sufrieron las personas que trabajan en los periodos en que los estados se abstuvieron de regular el contrato laboral, generando entonces esto que decíamos antes, ¿no? Que se prestaran tareas durante jornadas extenuantes y por salarios irrisorios, con la correspondiente, por supuesto, afección de la salud, exposición a accidentes, enfermedades. Entonces, es una preocupación esta que está en la génesis misma del derecho del trabajo. Ahora, en concreto, en cuanto al tiempo de trabajo de la persona que está a disposición y cómo se remunera, el artículo 197 de la Ley de Contrato de Trabajo cuando define jornada, habla de todo el tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición del empleador en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio. Y agrega, integrarán la jornada de trabajo los periodos de inactividad a que obligue la prestación contratada, con excepción de los que se produzcan por decisión unilateral del trabajador. En cuanto al pago, el artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone: el empleador debe al trabajador la remuneración aunque éste no preste servicios por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. Es decir, el lapso computable como trabajado abarca no solo el tiempo efectivo de prestación efectiva y concreta de servicios que aprovecha el empleador, sino el tiempo en el cual la persona que trabaja pone su fuerza de trabajo a disposición de acuerdo a la organización del trabajo en la empresa, aunque no se ocupe, cualquiera sea la razón por la cual motive, digamos, a la patronal a que no se ocupe a esa persona, asunción de riesgos empresarios, programar las tareas. Entonces, obviamente se debe leer este 197 con el 103, como decíamos antes, y se debe salario a la persona aunque no preste servicio por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de la empleadora. Por ejemplo, el caso de la empleadora, cuando no puede cumplir con el deber de ocupación efectiva que regula el artículo 78, sin embargo, no está exceptuada de pagar salario. La concepción esta de estar a disposición y generar salario, no obstante, ya surge de la interpretación del Convenio 1 de la Organización Internacional de Trabajo sobre horas de trabajo, que si bien no definía qué se entendía por horas de trabajo, o sea, jornada de trabajo, después de la adopción de ese instrumento se convoca una conferencia de ministros en Londres en 1926 y en ella se va a acordar que horas de trabajo se designa todo el tiempo durante el cual el personal esté a disposición del empleador o de la empleadora. Y que van a quedar solamente excluidos, no se va a contemplar como jornada, los descansos. ¿Qué descansos? Los que regula el artículo 8 del Convenio 1. ¿Qué establecía el artículo 8? Que el empleador tenía que poner el lugar visible, cuál es la jornada de trabajo, cómo se diagramaba la jornada y cuáles eran los periodos de descanso. Y durante esos periodos de descanso estaba prohibido emplear a la persona. En los convenios entonces 1 y 30, también al que se refería el doctor Lorenzo, se define horas de trabajo, jornada de trabajo, atendiendo al criterio de disponibilidad para el empleador. Me pongo a disposición, me tiene que ganar salario, comprende la jornada. Nuestro régimen entonces legal adopta este criterio nominal, más allá del decreto 16.115 del 33, que es bastante más restrictivo, y se suele citar un fallo de la Corte de 1989, el fallo Luna, Juan y otro con Compañía Naviera Pérez Compán, nada menos, que por un lado proclama, ¿no?, que nuestra legislación nacional
adopta este sistema nominal o el tiempo de disposición del patrono. Incluso se cita este acuerdo de Londres que yo les refería recién, por lo cual se tiene que comprender dentro de la jornada de trabajo los periodos de inactividad y las interrupciones a condición de que sean a consecuencia de la prestación contratada, con exclusión solamente de los lapsos que se produzcan por decisión unilateral del dependiente, por más extraño que esto resulte. Pero también en el fallo Luna de la Corte del 89, avanza la Corte interpretando este artículo 197 y afirma que el traslado, el periodo de traslado entre el domicilio de la persona que trabaja y el lugar donde va a prestar tareas no queda comprendido dentro de la jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque en el fallo Luna, ¿de qué se trataba? De trabajadores del petróleo que tenían previsto en el convenio colectivo de trabajo 65 de la ronda negocial del 75, una de las mejores y más importantes, que el traslado entre el domicilio de la persona hacia la boca de pozo, donde se desempeñaban, estaba comprendido dentro de la jornada de trabajo. Reitero, estaba comprendido dentro de la jornada de trabajo, dentro de la jornada de trabajo no, estaba comprendido dentro, pago con un plus adicional. Si bien entendían, bueno, esto no está dentro de la jornada de trabajo, el periodo de tiempo que va entre el domicilio y la boca de pozo se abonaba con una retribución especial. Pero, decía el convenio, no está dentro de la jornada de trabajo, ¿sí? Los trabajadores que afirmaron cuando planteaban en el fallo Luna que el convenio había sido derogado por el artículo 197 que sí decía, ¿se acuerdan que les dije antes? Que los periodos de inactividad estaban comprendidos dentro de la jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque si están comprendidos dentro de la jornada de trabajo va a generar horas extras. Entonces estos trabajadores decían, sí, el convenio me lo paga, pero estas deben ser comprendidas como horas extras. ¿Qué dijo la Corte? Dijo que no, que aprovecho esa oportunidad para decir que el tiempo de traslado entre el domicilio y el lugar de trabajo no estaba comprendido dentro de la jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque, citando el artículo 21, el objeto del contrato consiste en la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios a favor de otra parte, y solo por excepción, dice la Corte, se computa como tal el tiempo de inactividad. Ahora, si volvemos al 197, que no se los puedo proyectar, pero que hablaba de que integrarán la jornada de trabajo, los periodos de inactividad a que obligue la prestación contratada con exclusión de los que se produzcan por decisión unilateral del trabajador, la regla es que el periodo de inactividad a que obligue la prestación son tiempos en los cuales debe ser considerado dentro de la jornada de trabajo. Por lo tanto, nada indicaría que el periodo en que la persona se traslada del domicilio al lugar de trabajo no pueda ser considerado efectivamente como jornada de trabajo porque está a disposición. Esto es discutible, por supuesto. Está a disposición del empleador y sale con ese fin último de cumplir con su prestación de trabajo, e incluso en nuestro régimen legal, si vamos a la ley de riesgo de trabajo, si se desvía de ese trayecto, en principio no se contempla como accidente in itinere, con lo cual no puede haber un aprovechamiento en beneficio propio de ese tiempo de traslado. Si el trabajador no lo aprovecha en beneficio... 5 minutos. En beneficio propio, debe estar comprendido dentro de la jornada de trabajo. Es más, Montenegro Vaca ya planteaba de antaño que desde que traspasa el umbral del domicilio debe ser considerado jornada de trabajo. Me voy a saltear una parte respecto de los periodos de inactividad, distintas casuísticas para trabajar. A mí me parece interesante que en algún fallo de la Suprema Corte de Buenos Aires se citaba esta circunstancia, que van a estar comprendidos los periodos de inactividad o de descanso
con este criterio, cuando la persona no esté condicionada ni supeditada a las necesidades funcionales de la empresa. Esto me parece muy interesante porque rememora el artículo 65 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter funcional, atendiendo a los fines de la empresa, a las exigencias de la producción, sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimoniales del trabajador. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo en razón de una necesidad de exigencia de la producción, de un carácter funcional, es que se justifica esa asignación de poder de una persona sobre otra, con ese límite. Y por lo tanto basta que la persona, a mi criterio, se ponga a disposición y esté condicionada a algún tipo de esas exigencias funcionales de la empresa para que ese periodo de tiempo, aunque no esté efectivamente trabajando, sea parte de la jornada y sea remunerada. Si no, obviamente, de otros modos, estaría desconociendo el sentido humanista que tiene el derecho del trabajo, la centralidad que tiene la persona que trabaja como eje de la regulación y como sujeto de protección preferencial. Y a su vez estaríamos justificando la asignación de poder de una persona sobre otra solo porque detenta el capital, lo cual conduce necesariamente a formas de esclavitud que están solapadas detrás de una actividad laboral supuestamente libre. Ya voy terminando, prometo. Despotín decía que el problema, entonces, de la limitación, estoy corriendo mucho, de la jornada de trabajo, se señalan dos orientaciones definidas. Una, la que pretende que el trabajo comprende toda la vida de la persona, jornada integral. Y otra, la que considera lo que decíamos antes, que la jornada únicamente comprende el espacio de tiempo de prestación de tareas en relación de trabajo y dependencia, y dentro de este concepto de limitación de la jornada, que tiene medidas universales, se mide en función de que esté a disposición del empleador nominal, que decíamos que era el criterio que adoptábamos, o del actual time, otro de los sistemas, ¿no? Trabajo efectivo. El trabajo realmente prestado, o sea, el que resulta después de descontar los lapsos que se pierden por ejemplo, demoras de entrega de material, conversaciones entre las personas que trabajan, cualquier otro tipo de distracción. Trabajo efectivo, que, como les dije antes, no es el que nosotros adoptamos. Hasta acá voy a hacer dos observaciones. Una con enfoque de género, porque con respecto a la consideración de la jornada integral, que considera, como les dije, esto de el trabajo como toda la vida de la persona, ¿no? ¿Por qué? Porque ya Engels hablaba en 1844, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que el primer lugar de plusvalía es el hogar. Y allí las mujeres sufren una doble plusvalía. ¿Por qué? Porque las tareas que tienen asignadas, y que seguimos teniendo asignadas, de cuidado y tareas domésticas y demás, que tienen un alto valor económico, le permiten ahorrar al empleador, también disfruta, ¿no?, de eso que implicaría pagar ese costo, al menos un salario más alto. Entonces, ese tiempo de trabajo que se sume a las mujeres, evidentemente consume toda nuestra jornada integral durante toda la vida. Y otro señalamiento es esto del actual time, ¿no?, del criterio de trabajo efectivo como forma de medir el tiempo de trabajo, y que se definía, como les dije antes, como trabajo realmente prestado, después de descontar todo esto de los tiempos que uno se distrae y demás. Y me parece interesante esto de la connotación de realmente prestado, porque anticipa otra cuestión, que con esto quiero cerrar, de la pregunta de si lo que se mide es lo real, ¿no? ¿Qué sucede con lo virtual? En un mundo globalizado que tiende, y que para algunos incluso inexorablemente ha de suceder, de que se va a confundir hasta ser ininteligible la realidad virtual del mundo real, ¿no? Y ahí aparece el metaverso, la realidad aumentada, las distintas estrategias empresariales mediante las cuales
esas tendencias, digamos, se traspolan al mundo del trabajo, de modo que se torna ininteligible el tiempo del trabajo y el ocio y el descanso, al que estábamos refiriéndonos antes, ¿no? Bueno, acá aparecen también estos tipos de trabajos sobre llamada, ¿no? Que yo respondo a una llamada telefónica y me tengo que presentar a trabajar. ¿Qué sucede con esos periodos de trabajo? Son modalidades de trabajo, en este caso se denominan guardias pasivas, se ven en muchos casos en los profesionales de la medicina, pero también aparecen otros fenómenos, por ejemplo, del teletrabajo, del trabajo mediante plataformas, de los que van a hablar mañana. Pensemos en esos lapsos de tiempo de estas personas que se dedican a llevar pedidos y demás, pedidos ya, Rappi, todo eso. ¿Cuánto tiempo esperan en inactividad que les llegue en el celular? No solo que trabajan, corren para ir y cumplir con el pedido, sino cuánto tiempo de espera y roga hasta que les llega ese pedido. Y ese tiempo de trabajo no solamente no se paga, sino que incluso lo más grave es que no se reclama y que se pone en duda el derecho de exigir la tutela de en tanto trabajador o trabajadora de esas personas, como si pudiéramos hablar, como decía mi amigo Leandro Masiva, de un sinfín de empresarios en bicicleta. Frase célebre de Leandro. Y más aún, la consecuencia de la pandemia, no sé si recuerdan, ¿no? Se puso en evidencia el riesgo que sufrieron estas personas en la vía pública. ¿Por qué? Por acortar esos tiempos muertos. Corrían, ¿no? Para todo el tiempo llegar a cumplir con esos pedidos, porque ese tiempo de trabajo no se paga. En 2020, nada más, que fue el principio de la pandemia, ya habían muerto 10 repartidores como consecuencia de la jornada de trabajo. Entonces, este discurso basado en el emprendurismo, no me sale, que pretende enmascarar que en realidad no existe una relación laboral, ¿no? Que permite evadir convenios, pretende encubrir, ¿no? Con esto de que manejo mis propios tiempos, que gestiono mi propia jornada laboral, pero que sin embargo está manejado por una gestión algorítmica, conforman las plataformas. Hay una revalorización del discurso del emprendedor meritocrático que se presenta como una reedición edulcorada del paradigma liberal basado en que el individuo se realiza a sí mismo en base al esfuerzo y el sacrificio propio, ¿no? Entonces, estas nuevas tecnologías, a las que vamos a hablar mañana, ya termino, han hecho surgir, ¿no?, estas modalidades de trabajo que llevan a nuevas formas de relacionarse con el tiempo. Desaparecen esas fronteras espaciales y temporales que evocan a formas de organización de periodo preindustrial, y que la OIT incluso alertaba sobre la posibilidad de convertir a estas personas en jornaleros digitales. Es decir, termino con esto, a esto quiero llegar, se vuelve con estos tipos de estrategias empresariales a un criterio de medición del tiempo de ese trabajo efectivo de que les hablaba. Solo cuando presto tarea me pagan. No hay distracción, como si yo fuera una máquina, como si fuera parte de una tecnología. No tengo posibilidad de medir ese tiempo, que me abonen ese tiempo, entonces tengo que exigirme aún más de mis capacidades biológicas para poder recibir una remuneración que me permita subsistir. Se impone un discurso hegemónico, y esto me recuerda a Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano, que sostiene esto de que los individuos nos explotamos actualmente en esta fase del neocapitalismo, nos explotamos a nosotros mismos, ¿no? Él, en Psicopolítica, Neoliberalismo y Nuevas Técnicas del Poder, empieza con una frase de Jenny Holzer, que es una artista conceptual, que dice: protégeme de lo que quiero, ¿no? Y pone en evidencia entonces cómo opera el deseo en la sociedad contemporánea, ese deseo del éxito. Yo tengo que ser exitoso, y la culpa de ese fracaso las personas se la atribuyen a sí mismas.
solo a sí misma, no al Estado, no a las políticas públicas, no a estas estrategias empresarias. Entonces, no voy a decir nada más y voy a cerrar con esto. Es responsabilidad, tenemos una responsabilidad todos, la sociedad toda en su conjunto, ¿no? Y los operadores y las operadoras jurídicas de dar esta batalla cultural y evitar que la justicia social se convierta, que realiza esto que propone las jornadas, ¿no? La vigencia plena del derecho del trabajo, que esa justicia social se transforme en un mero espejismo. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, ahora tiene la palabra la doctora Laura Díaz Mansur, que va a hablar sobre la organización del tiempo de trabajo y proyecto de vida. Ella es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la UNR, especialista en Derecho del Trabajo, doctora en Derecho también de la Facultad de UNR, docente de grado de la Facultad UNR desde 2005, integrante de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Rosario, integrante de la Asociación del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la filial Rosario, integrante del Instituto de Sociología del Colegio de Abogados y Abogadas de Rosario, coordinadora e integrante en diversos proyectos de extensión de la Universidad Nacional de Rosario, integrante y participante de proyectos de investigación de la UNR, integrante de la red laboral y autora de publicaciones, ponencias y artículos sobre temas laborales. Le cedemos la palabra. Bueno, ¿se escucha más o menos ahí? Gracias. Cortito, un placer estar acompañada por Jorge, por Verónica y por Pablo, y obviamente por Vero, y darle gracias a mis compañeros de la asociación por permitirme estar acá. Había muchos que podían ocupar este lugar, así que muchísimas gracias a la asociación. Bueno, el tema que me convoca es trabajo y proyecto de vida. Si pensamos en estos dos conceptos, nos encontramos con que no podemos dejar de ver que el primero, trabajo, nos lleva a pensar en algo social, mientras que el segundo, proyecto de vida, nos asemeja o nos acerca a algo mucho más individual, a una elección personal, a lo que cada uno quiere para su propia vida, para sus metas personales. Quizá este sea el motivo fundamental por el cual la vinculación de estos dos conceptos resulta absolutamente compleja, en muchísimas ocasiones conflictiva y también de subordinación de uno a otro. Siempre lo individual estará atravesado por lo colectivo. Siempre el proyecto de vida estará atravesado por el trabajo. La preponderancia de uno o de otro de estos conceptos estará también influenciada por el momento social, por la sociedad en que estamos viviendo y fundamentalmente por el modelo económico imperante. Dicho esta pequeña introducción, voy a hacer referencia a lo que yo denomino un árbol de problemas. Pero bueno, en principio tenemos nuestro derecho del trabajo que regula las relaciones que surgen de uno de estos fenómenos y que tiene un dinamismo, sin dudas, cuando hablamos de derecho laboral, hablamos de una de las ramas del derecho más dinámicas, una de las ramas más cambiantes y que avanza con enorme rapidez. Pero en los últimos tiempos la sociedad ha tenido avances vertiginosos. Acá se ha hablado inclusive de tecnología, de inteligencia artificial, avances que nuestro derecho laboral trata de llevar de la mano, pero que a veces esa rapidez y esa celeridad con que la sociedad corre no le permite alcanzarlo. Esa, precisamente, es una de las ramas de este árbol de problemas. La regulación del trabajo impacta en el proyecto de vida de las personas que trabajan. Y pensemos, por ejemplo, en nuestra ley de jornada de trabajo. Nuestra ley de jornada de trabajo es
de 1929. Sin lugar a dudas, el proyecto de vida de aquella época no es el mismo que el que nos podemos observar o nos convoca en la actualidad. Obviamente, también, del año 1934, tenemos otra ley, una ley de licencia por nacimiento, una ley que en ese momento estaba destinada a la mujer, a quien iba a ser madre. Y hoy, muchos años, muchos ya después, no vemos demasiados avances en lo que a las licencias por nacimiento de un hijo refiere, salvo algunos, y muy breves. Esta licencia continúa exclusivamente, o casi en todas partes exclusivamente, en relación a la madre. Algunas veces se le da algunos días al padre. Pero bueno, esto, sin lugar a dudas, en la década del 20 y del 30, el proyecto de vida era de una forma muy distinta a la que tenemos hoy. Y lo evidenciamos en nuestro derecho. Nuestro derecho laboral ha avanzado, sí, pero no está alcanzando o no está logrando esa meta que es la vertiginosidad con la que nuestra sociedad avanza. No la estamos llegando. No podemos concebir un derecho laboral dinámico y en permanente evolución y encontrar que el proyecto de vida se ve truncado por el trabajo, cuya regulación tiene que ser la herramienta fundamental para acompañar y regular estos cambios sociales. ¿Cómo es hoy, actualmente, un proyecto de vida? ¿Nuestro derecho del trabajo lo acompaña? ¿Permite la realización de la persona que trabaja como tal, en su aspecto de trabajo, en su ámbito de trabajo, pero también en su aspecto personal y social? ¿Lo estamos acompañando con nuestro derecho? Cuando pensamos en proyecto de vida vienen a nuestra mente muchas ideas. Para todos seguramente algo diferente. Pensamos en pareja, pensamos en familia, pensamos en hijos, pensamos en ser profesional o no, asistir a una universidad, metas personales, tiempo de ocio. Todo eso forma parte, sin lugar a duda, del proyecto de vida de todos y cada uno de nosotros. Tenemos que tratar que este derecho laboral tan dinámico, que sin dudas tenemos, y estas leyes laborales acompañen a este proyecto de vida. Necesitamos un concepto social de trabajo y el derecho que lo regula debe proporcionar a las personas que trabajan poder realizarse. Decíamos que este árbol de problemas, como quise denominarlo, tiene muchas ramas, es bastante frondoso. Cuando empezamos a vincular proyecto de vida y trabajo nos encontramos con un árbol con muchas ramas y de allí se desprenden muchas más. Y si pensamos en género, ahí encontramos que la mujer tiene, sin lugar a dudas, en este ámbito y en lo que hace a la realización de su proyecto de vida, muchas más desventajas. Observamos, por ejemplo, que las tareas de cuidado no remuneradas, que parecerían ser exclusivas de la mujer, aunque en algunos casos por ahí ha ido modificándose, evidentemente traen aparejado muchísimas limitaciones. Limitaciones en las decisiones sobre el proyecto de vida y limitaciones también en el ámbito del trabajo. Nos encontramos, por ejemplo, que muchas mujeres, debido a esta carga, por decirlo de alguna forma, que se pone sobre ellas con exclusividad, que son las tareas de cuidado no remuneradas, eligen nuevas formas de trabajo que quizá no eran las que originariamente tenían pensadas en su proyecto de vida.
por ejemplo, el trabajo remoto o el teletrabajo. Y no lo hacen en una libre elección, lo hacen en una elección condicionada para poder cumplir con esas tareas del hogar y estar allí. Esto hace que la mujer tenga una sobrecarga mayor que la que ya tenía cuando no tenía, por supuesto, la posibilidad del trabajo remoto. Hoy está en su casa y tiene exclusividad para hacerse o para tener que hacerse cargo de esas tareas, porque está trabajando desde su casa. Lo elige el trabajo remoto, elige el teletrabajo. Lo pensó cuando planificó su vida, lo vio así. Bueno, les dejo las preguntas. Sin lugar a dudas, la cuestión de género pesa muchísimo. Y aquella mujer que opta por crecer en el ámbito de su trabajo, también tiene ciertas barreras y ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque parecería que cuando llega una mujer a un trabajo, viene con ella una alerta. El alerta de, uy, a lo mejor quiere ser madre, che. Y ese alerta implica, ese querer ser madre, inmediatamente condiciona. Condiciona a ese empleador que en muchísimas ocasiones, sin importar la calificación que la mujer tenga, va a optar por darle ese puesto de trabajo a un hombre. No se me enojen, por favor, no estoy despotricando contra ustedes. Estoy hablando de desigualdades reales, de un problema muy cierto y que sin lugar a dudas impacta directamente en el proyecto de vida de cualquier mujer. Porque el hombre puede dejarlo todo para realizarse laboral y profesionalmente. Y lo va a hacer. La mujer no sabemos si lo va a hacer, o a lo mejor no puede. También aparecen, cuando hablamos de la mujer, algunas frases o algunas metáforas como techo de cristal, pisos resbaladizos o pegajosos. Esto es real. Esta última, vivir haciendo equilibrio entre la vida personal y la laboral, es absolutamente cierta. Pero bueno, no es exclusivo del género la problemática o el árbol de problemas. Tenemos una rama enorme en lo que hace a la cuestión económica. Y me apuro porque me quedan 5. Bueno, tenemos una rama enorme, decía, en lo que hace a la cuestión económica. Porque hoy por hoy, la persona que trabaja tiene que anteponer a su proyecto de vida su propia subsistencia. Hoy no existe la posibilidad, en muchos casos, de que con un único ingreso se pueda subsistir, se puedan cubrir las necesidades mínimas y básicas de la persona y de la familia. A veces, muchas veces, ni siquiera se logra con 2 ingresos. Esta economía todo el tiempo condiciona para formar pareja, para tener familia, nos condiciona inclusive en la cantidad de hijos que tenemos que tener. Entonces, realmente, los trabajadores y las trabajadoras son arquitectas y arquitectos de su proyecto de vida. Cuando a lo económico nos referimos, me parece que si tenemos que subsistir, poco podemos elegir, ¿verdad? Si hacemos una mirada sociológica, nos encontramos con que la modernidad líquida de la que Bauman tanto nos habla, lamentablemente está muy presente. Hoy por hoy, como bien decían algunos de nuestros compañeros aquí en el panel, los jóvenes toman el speech de sé tu propio jefe, emprendedurismo. Ese speech lo toman, lamentablemente, no porque quieren una vida sin estabilidad, lo toman porque quieren una vida con mayores libertades. Y esas mayores libertades no tenemos que permitir que se logren desde la flexibilidad o la precarización. Esas mayores libertades tienen que estar dadas en menos tiempo de trabajo, en un salario
digno y que alcance con menos horas destinadas a trabajar, porque parecería que hoy el proyecto de vida de todo trabajador es trabajar para subsistir. Y en realidad es una parte de nuestro proyecto de vida. Nos encontramos frente a fenómenos de desocialización. Esto es mayor individualización. Sin lugar a duda, el trabajo socializa, pero hoy, como bien decía mi compañera aquí en el panel, nos encontramos con que la persona considera o cree que persiguiendo sus propias metas y con su única responsabilidad y con sus logros personales va a poder lograr todo. Esto es lo que se vende, lógicamente. Lo único que esto logra es mayor vulnerabilidad, desocialización, como dice, y perder esa noción de que la unión hace la fuerza, que el trabajador y la trabajadora no deben perderlo nunca. Lamentablemente está sucediendo. Diría Durkheim, hoy la solidaridad social basada en la división del trabajo, él la veía, yo la veo utópica, bastante utópica. No quiero extenderme demasiado para que acá Vera no me rete, pero sí quiero decir que si pensamos hoy en un ejemplo de proyecto de vida, seguramente nos vamos a encontrar con infinitas imágenes. Hoy mucha gente elige no formar una familia, no tener una pareja, pero cuando no es así, esto no debe ser un obstáculo para la realización ni del proyecto de vida ni de la persona en sí misma. No debe ser un obstáculo el trabajo para concretar las metas personales y familiares de aquel que trabaja. Para cubrir las necesidades más básicas, cada vez son necesarias más horas de trabajo. Para tener un buen trabajo, el único proyecto de vida que podemos tener es el de trabajar, o al menos eso parecería. Para tener un proyecto de vida con grandes aspiraciones, es necesario un trabajo calificado, bien remunerado. Pero si sos mujer y pensás en tener familia e hijos, tus metas tienen un tope. Para tener una vida digna y aspirar a un proyecto de vida, hace falta un trabajo para no ser excluido socialmente, juzgado por la sociedad. Pero si tenés una elección sexual diferente, para tener trabajo necesitas que te lo dé un cupo, un 30%. ¿Esta es la sociedad que queremos? Si estamos convencidos de que el proyecto de vida está atravesado directamente por el trabajo y esta tiene consecuencias mediatas e inmediatas en la vida de aquellas personas que trabajan, yo creo que nuestro derecho tiene que hacer los aportes necesarios para la realización de ese proyecto de vida sin trabas. El trabajo tiene que estar para dignificar, para proteger a la persona que trabaja. Tiene que ser fuente de oportunidades, tiene que engrandecer y enriquecer. Y fundamentalmente tiene que permitir la concreción de un proyecto de vida amplio, en el que las elecciones libres no impliquen una traba o un condicionamiento para desarrollarse. Antes de terminar, quiero leer un fragmento muy cortito que me hizo poner la piel de gallina de un libro, El rechazo del trabajo, gracias Jorge por prestármelo, de David Freine, que dice, se basa en una película que es italiana y se llama La clase obrera va al cielo, y dice que en un fragmento de la película, con un altavoz, gritaban o vociferaban y decían, reconocían la necesidad de mayor libertad e igualdad dentro del trabajo, pero también luchaban por el derecho de los trabajadores a llevar vidas más ricas fuera del trabajo. Los autonomistas protestaban por el tiempo perdido,
la falta de variedad y la excesiva administración de la vida en la sociedad capitalista. Luchaban por el derecho de los trabajadores a sentir el sol en la piel, a jugar con sus hijos, a desarrollar intereses y habilidades fuera de la fábrica y a descansar tranquilamente por la noche. Sin lugar a duda, pedían que el trabajo permitiera concretar el proyecto de vida que elegimos. Gracias. Bueno, muchas gracias, María Laura. Gracias a todas y todos los expositores. Ahora vamos a llamar al estrado al doctor Juan Facundo Besón, que es abogado, especialista en Derecho Laboral de la UNR, docente adscripto en Relaciones del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR y jefe de Trabajos Prácticos en Derecho Político y en Derecho de la Integración de la Facultad de Derecho de la UNR, para hablarnos de su ponencia Desconexión Digital, cómo armonizar el tiempo coexistencial y tiempo del trabajo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar agradecerle especialmente la posibilidad de participar en calidad de ponente a la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de la Ciudad de Rosario, que tiene una larga trayectoria en defensa de, tanto del ejercicio profesional como tanto de los trabajadores, y es un honor estar cerca de quienes para mí también, en cierta forma, son mi maestro, Jorge, Pablo, con el cual también compartimos cátedra, y las doctoras también que nos ilustraron con esto que en cierta forma también me interpela, porque el tema que voy a trabajar, o que brevemente les voy a comentar entre 3 y 5 minutos, como así me dispusieron, es sobre el tema de desconexión digital, y tiene íntima relación con lo que se venía trabajando en la mesa, y me sentí en cierta forma coincidente con muchas de las de los pensamientos y de las reflexiones de muchos de los miembros de la mesa. Principalmente, estamos transitando hoy en día esto que el Foro Económico Mundial llama la cuarta revolución industrial, que viene un poco a romper con la tradición de las diferentes revoluciones industriales, con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y en este sentido, como hoy esas nuevas tecnologías no solamente nos interpelan en nuestra vida coexistencial, y esto lo tomo por supuestamente de la fenomenología existencial de Carlos Cosio, y cómo hoy no solamente nos interpela, decía, en nuestra vida cotidiana, sino en nuestra vida del trabajo. La difuminación entre el tiempo de trabajo y el tiempo de la vida, de nuestra vida coexistencial y de nuestro proyecto de vida, como bien señalaba la doctora Díaz Mansur, hoy es un elemento a los fines de trabajar arduamente. Vemos que no hay alguna falla o no hay algún vacío legal en nuestro rico ordenamiento jurídico, más allá de algunas cuestiones, algunas críticas a las cuales me sumo, que hizo el doctor Jorge Elizondo con respecto al 196 en especial, pero no voy a volver a cuestiones que ya se trabajaron en la mesa en cuanto al carácter de la jornada nominal, ¿no? Y al respecto de la jornada mínima establecido por nuestro ordenamiento jurídico superior en nuestra Constitución Nacional, artículo 14 bis, el respeto a la jornada mínima, pero así también en la Convención 1 y 30 de la OIT. Y en función de eso yo no veo ninguna falla en cuanto al respeto que tiene que tener de la desconexión digital. En ese sentido, me parece fundamental hoy, y por supuesto desde esta visión fenomenológica que un poco hacía alusión la doctora Díaz Mansur en cuanto a cuánto hoy de la intromisión que tiene por parte del empleador a través de las tecnologías de la información y la comunicación se viola efectivamente el proyecto de vida del trabajador. El proyecto de vida del trabajador en cuanto a lo que se puede señalar como, lo que digo yo, es un daño por goteo al proyecto de vida del trabajador en cuanto a que la libertad propia del trabajador en de definir y de elegir entre diferentes opciones se ve coartada por ese requerimiento constante a veces del empleador ante determinadas exigencias propias que se tienen que ventilar en el ámbito
laboral. Esto sumado, ¿no?, a nuevas formas de organización de trabajo, por ejemplo, el trabajo con hora cero, el trabajo a tiempo ilimitado, trabajo de distribución irregular de la jornada, trabajo a demanda, trabajo por objetivos. Esto también conlleva y se suma a esta idea, ¿no?, a esta costumbre que está arraigada en nuestro día a día laboral. ¿Cómo podemos pensar, cómo podemos abordar esta cuestión de la desconexión digital? ¿Lo podemos abordar como un derecho, como una obligación? Yo creo que es dos caras de la misma moneda. En primer lugar, es un derecho subjetivo, una prerrogativa que tienen los trabajadores, principalmente, de evitar, ¿no?, cualquier tipo de comunicación por parte del empleador sin sufrir ningún tipo de represalias en función de la comunicación por fuera del horario de trabajo, pero también es un deber por parte del empleador de no enviar ni comunicaciones por fuera de la jornada de trabajo. Yo creo que en ese sentido es lo que tenemos que empezar a abordar, más allá, repito, de que nuestro ordenamiento jurídico ya reconoce el límite de la jornada, es necesario volcarlo, ¿no? Acá decían que hay personas de los sindicatos, volcarlo, ¿no?, en las discusiones en la negociación colectiva. Es necesario empezar a discutir en el marco de las empresas, en el marco de la representación en el lugar de trabajo, estos límites que se deben imponer. Pero asimismo también creo que debe existir, y es necesario existir, una intervención directa del Estado en función de regular, existir mecanismos, la forma de regular en lo que es nada más ni nada menos que el poder de policía de trabajo, encontrar mecanismos a los fines de poder evitar justamente este avasallamiento y, como decía anteriormente, este daño por goteo al proyecto de vida del trabajador, en el cual a veces es interpelado y por supuesto que su desarrollo y su cotidianidad se ve afectada, ¿no? Y la conciliación entre la vida de trabajo y la vida personal, en esto que yo decía, tiempo coexistencial y tiempo de trabajo, se ve totalmente interrumpida y por supuesto esta armonización no se podría dar. Para cerrar, brevemente, porque tengo muy poco tiempo y mucho para decir, pero bueno, dar significado que es necesario, más allá de lo que ya tenemos legislado, ya lo que tenemos normado, empezar a trabajar específicamente con estas tecnologías de la información y la comunicación, porque claramente, como decía la doctora Yasmasur, hoy la velocidad con la que se manejan las innovaciones en este campo es impresionante y el derecho parece ser que viene muy lejos, muy lejano en cuanto a la respuesta. Creo que principalmente el abordaje tiene que venir por parte de políticas concretas del Estado, una mayor intervención, creo yo, en lo que tiene que ver con la policía de trabajo, pero también empezar a trabajar concretamente en la negociación colectiva, en los reglamentos de empresa y también, ¿por qué no?, darle mayor fuerza y la visibilidad a través de una legislación. Creo que son los caminos para empezar a dar una respuesta a esta situación, porque no solamente la vida y la conciliación entre la vida personal y familiar se ve mermada, sino que también hay graves perjuicios, ya han aparecido y están apareciendo nuevas enfermedades laborales producto del manejo abusivo de la tecnología, como el tecnoestrés o el burnout, que es también una de las consecuencias nocivas que tiene esto. En muy brevísimo tiempo me acoté, no quería volver a repetir muchas cosas que dijeron en la mesa, pero bueno, es un tema, me parece, que da para discutir, trabajar y ver cómo, como laboralistas y también en conjunto, por supuesto, con el movimiento obrero y los empleadores también, se puede trabajar, porque creo que a un empresario, un trabajador quemado, un trabajador que esté sobreexigido y no le conviene. Por eso hay muchas veces muchos
grandes empresas están tomando este tema como un caso de responsabilidad social empresaria o responsabilidad laboral empresaria, pero claramente son los menos y es necesario empezar a trabajar, creo yo, firmemente todas las partes, ¿no? Estado, empresas y trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Te puedes bajar? Bueno, muchas gracias nuevamente a todas y a todos por su atención, a los expositores. Ahora vamos a abrir el micrófono para aquellas personas que quieran hacer alguna consulta o quieran exponer alguna experiencia. Entendemos que acá hay muchas compañeras y compañeros de sindicatos. Si quieren abrirnos, le pedimos sí que sea lo más breve posible porque estamos muy cortos con el tiempo, ya empieza el segundo panel y por un respeto también de los colegas y las colegas que están acá, que han viajado, lo podemos hacer lo más breve posible. El que quiera o la que quiera hablar, levante la mano y le alcanzamos el micrófono. No sé si es necesario. Ah, para acá. Claro, si no, acá sí va nosotros. Hola, hola. Un segundito que ahí viene el micrófono. Gracias. Hola, sí, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, soy Sergio del Sindicato de Empleados de Comercio y quiero agradecerle a los organizadores de este Congreso Nacional y a los de la mesa presente y a los que estuvieron anterior en la mesa de ayer. Con respecto, a lo que se ha estado hablando, y en esto estoy de acuerdo, con lo que planteó justamente Elizondo de derogar el artículo 202, planteado en la dictadura militar, pero también tenemos que tener en cuenta justamente que se cercenaron muchos derechos también de los trabajadores en época de democracia, que fue, en los años 90, en la reforma laboral, del menemismo, con los contratos basura y una de las instancias en lo cual también se hizo el planteo del decreto 2284/91, que más específicamente justamente es el artículo 18, en el cual se le permite justamente la apertura de los comercios, que no es un servicio público realmente, y es una instancia en la cual los empleadores han utilizado para explotar más a los trabajadores. Hay una instancia también en la cual se ha venido hablando, de cuestiones justamente de reducción de jornada de trabajo, manteniendo justamente el salario, cuestiones que, en la realidad no se vienen dando, sin ninguna duda lo que se está llevando a cabo, por parte de los empleadores, es la reducción de jornada de trabajo, porque en vez de contratar justamente un personal de 48 horas, contratan personal de 24 horas, contratan dos personal de 24 horas, con el fin de que, si un personal de 48 horas se le llega a enfermar, pierden una persona, pero en cambio si tienen dos personas que son de 24 horas, si esa persona se le enferma, a la persona que se encuentra trabajando le adicionan las supuestas horas extras que no son horas extras porque si no se pagan justamente como jornadas de horas reducidas, explotándolo aún mucho más. Creo que una instancia también justamente del avance tecnológico que se ha planteado, que por nuestro lado, como sindicato, vemos que justamente lo correcto sería plantearse el hecho de justamente reducir justamente la jornada de trabajo, sin bajar salario, para crear más fuentes de trabajo. Los empleadores justamente lo están utilizando para que se pierda justamente fuente de trabajo, porque lo vemos en sí también en los comercios que quieren implementar justamente las famosas cajas automáticas de cobranza, que lo que implica justamente es implementar la tecnología para no tener justamente personal de trabajo, en lo cual para ellos justamente es un gasto extra el trabajador. Mi intención era simplemente hacer justamente esa acotación y desde ya, les agradezco el habernos escuchado. Eva, acá adelante hay un compañero que quiere...
Buenos días a todos y a todas. Me paro porque generalmente hablamos parado en el sindicato. Bueno, primero agradecer a Jorge la invitación que nos cursó para participar de este congreso. Nosotros, la verdad que estamos muy reconfortados porque hoy el panel que expuso justamente habla de una temática que nosotros el año que viene cumplimos 20 años de haber logrado la reducción de la jornada de trabajo sin reducción de salario y con una creación de aproximadamente 400 empleos. Entonces, creemos que va en dirección de una problemática que es estructural, como es el desempleo, y que justamente ir en esa dirección implicaría que muchos trabajadores y muchas trabajadoras ingresen al mercado laboral. Entonces creemos y estamos convencidos que la única salida que tenemos los laburantes es justamente pelear por la reducción de la jornada de trabajo. Dentro de 3 horas nosotros vamos a estar realizando el segundo paro como parte de un plan de lucha que hemos lanzado esta semana, donde hemos paralizado la línea D, hoy paralizamos la línea E por el término de 1 hora y apertura de molinetes también. Y creemos que es un plan que va a ser de largo plazo, pero la idea es reducir la jornada a 30 horas semanales, entendiendo que esto va a seguir generando puestos de trabajo. Dicho esto, y yendo a la pregunta concreta, porque me piden que haga la pregunta, es como contrapunto, esto ayer se lo preguntaba a Lucho Ramírez, uno de nuestros abogados, que seguramente muchos de ustedes conocen. Sí, desde los abogados laboralistas, como contrapunto, ¿no?, a esta ofensiva que plantea la derecha, que plantea el neoliberalismo en relación a la reforma laboral, como contrapunto nosotros, en vez de rechazar, vamos a la ofensiva. Y justamente plantear lo que planteaban todos los del panel, incluso la compañera, la última expositora, perdón, no recuerdo los nombres. Laura. Que planteaba esto del goce, de cómo otorgar más derechos a las mujeres y cómo los laburantes tenemos acceso a muchas cuestiones que fueron vedadas durante mucho tiempo justamente por embrutecernos trabajando. El derecho al ocio, el derecho al esparcimiento, el derecho a estudiar, el derecho al arte, cosa que nosotros lo hemos comprobado. Después de haber reducido la jornada de trabajo, hemos descubierto muchos compañeros que tenían un montón de capacidades y esto estaba oculto porque, claro, obviamente, laburar 8 horas más las horas que le insume llegar al trabajo, no tenía tiempo del ocio y de todas estas cosas que mencioné. Entonces digo, como contrapunto a esta ofensiva donde la derecha plantea la reforma laboral, si nosotros, como ustedes como abogados laboralistas, sí estamos dispuestos a, por lo menos desde mi visión, desde nuestro sindicato, creemos que sí hay que enfrentar, pero como contrapunto con una reforma que abarque todos los derechos que ustedes planteaban. Gracias. Gracias. Antes de seguir, si hay alguna pregunta, le vamos a ceder la palabra al doctor Lorenzo, que quería responder, y al doctor Jorge Elizondo. Sí, a ver si se escucha. Hola. Bueno, recién se mencionó la cuestión del decreto 2284. En realidad la provincia tiene una ley de adhesión que es la 10.787. Yo conozco que la Asociación de Empleados de Comercio ha planteado un proyecto para derogar esa adhesión. Entiendo que es conveniente. Lo que por ahí también aclaro que según las consideraciones del fallo de la comuna de Arroyito,
la Corte no consideró un obstáculo ese decreto para permitir que una ordenanza municipal regulara indirectamente el descanso dominical. Es más, menciona la Corte la posibilidad de que a través de la apertura y cierre de negocios la comuna pueda regular en cierta medida el descanso dominical de los trabajadores y que el artículo 14 y el 14 bis de la Constitución se pueden articular, o sea, no necesariamente uno va a chocar con el otro. Simplemente eso en relación a la mención que vos hiciste del decreto. Con respecto a, ¿se escucha? Con respecto a la inquietud planteada por el compañero Jorge Méndez, secretario de Formación del Sindicato del Subte de Buenos Aires, creo que precisamente uno de los fines del Congreso expresos no es solamente la defensa de los derechos conquistados, sino también la lucha e ir a la ofensiva precisamente para avanzar en esos derechos, para avanzar en las libertades que no tenemos, como diría uno de los precursores de la reforma del 18 de la universidad, ¿no? En ese momento. Los dolores que tenemos son las libertades que nos faltan, ¿no? Entonces, creo concretamente, que se impone no una actitud defensiva frente al embate de la derecha reaccionaria, sino una actitud que vaya a la ofensiva. Es decir, nosotros planteamos la reducción de la jornada de trabajo a 36, a 40 según el proyecto de Yasky, a 36 según el proyecto de Ormaechea, a 32, a 30. Ustedes están peleando por las 30. ¿Por qué no se va a pelear por las 30 horas sin reducción salarial? Si tecnológicamente lo podemos hacer. Y por otra parte también las ganancias, la rentabilidad de los empresarios es fabulosa. La sobrerrentabilidad, la superrentabilidad. Es decir, ha llegado el momento de distribuir, pero distribuir en serio. Y para distribuir en serio no solo hace falta, que sí, que es necesario, un aumento salarial general por decreto del Poder Ejecutivo, al margen, por supuesto, de lo que se consigan las paritarias, sino también la reducción de la jornada de trabajo para valorizar la hora de trabajo, para que la hora de trabajo valga lo que tiene que valer. Y eso los compañeros lo saben muy bien, los compañeros de las fábricas lo conocen muy bien, saben muy bien de qué se trata. Ahí veo compañeros químicos de acá de Rosario, compañeros empleados de comercio. Yo creo, nosotros frente al proyecto de la derecha enarbolamos la reducción de la jornada de trabajo, planteamos la obligatoriedad de todos los comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo en todo el país. Planteamos la necesidad, sí, también, de reconocer que la ley 23551 tiene que ser modificada, no en el sentido de terminar con el modelo sindical argentino que algunos pretenden, no, en el sentido de incorporar compañeros que están bajo responsabilidad otorgada por sus organizaciones sindicales. Por ejemplo, el compañero secretario de Formación, el compañero tiene fueros, como se dice comúnmente, o no los tiene, puede ser despedido. Si no tiene cargo gremial, podría ser despedido. ¿Y por qué va a ser despedido si es un compañero elegido por los trabajadores para cumplir determinadas funciones? Es decir, ese tema de la necesidad de reformar la ley 23551 precisamente para dar mayores posibilidades de representación y también la protección de la estabilidad de todos los trabajadores en momentos de elecciones sindicales, porque no vaya a ser que, como suele ocurrir, el que pierde las elecciones pierde el trabajo y sus compañeros también. Bueno, son algunos de los temas que creo que hay que discutir seriamente, porque si no nos quedamos en la actitud defensiva.
Y nos van a decir que somos conservadores. No somos conservadores. Hablan de modernización. Queremos la modernización, queremos la actualización y queremos realmente un derecho del trabajo que sirva a las personas que trabajan, a sus familias y a la sociedad en su conjunto. Gracias. Bueno, agradecemos una vez más por estar participando de este primer congreso. Hacemos una aclaración respecto a las ponencias, porque entendemos que hay poco tiempo, pero bueno, es así. Las ponencias van a ser publicadas en la revista de la asociación, así que cuando estén las vamos a publicar en nuestras redes para que las puedan leer con mayor detenimiento y demás. Vamos a cerrar este panel para dar la bienvenida al panel que sigue. Desde ya, muchas gracias a todas y a todos.